Buenas noches, esta es la resolución del taller 16 de física. Entonces, dice el primer ejercicio, en un movimiento armónico simple se tiene que en los extremos de la trayectoria, miremos lo que es un movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple es aquel que va y viene, esta es la amplitud, estos son los extremos de la trayectoria, el cuerpo al ir y regresar frena, o sea que en este punto, y regresa, ¿no? La velocidad es cero y la aceleración es máxima, mientras que en la posición de equilibrio es al revés. La velocidad máxima y la aceleración es cero. Entonces, en los extremos de la trayectoria, la velocidad es cero y la aceleración es máxima. La respuesta es la A. Dice, se ata un cuerpo a una cuerda para formar un péndulo que oscila con un periodo de 2 segundos. Si se cuadruplica la longitud del péndulo, el nuevo periodo sería ¿de cuánto? Entonces, miremos, el periodo de un péndulo, este es un péndulo que se ata un cuerpo a una cuerda y el péndulo oscila de esta manera. El periodo tiene una fórmula que es 2pi raíz de L sobre G. ¿Qué pasa si la longitud se cuadruplica? Es decir, si el péndulo es más largo. Entonces, esta longitud L, ya no vamos a llamar L, sino que se cuadruplica, es 4L. Está dentro de una raíz, la raíz de 4 es 2, sale como 2, que está aquí. Entonces, en otras palabras, este 2 lo coloco aquí al principio. Sería 2 multiplicado por este 2pi raíz de L sobre G, que es el periodo inicial. O sea, que sería 2 por el periodo inicial. En otras palabras, al cuadruplicar la longitud se duplica el periodo. Y como el periodo es de 2 segundos, el duplicado de 2 segundos sería 4 segundos. Por eso la respuesta es la B. Dice, uno de los siguientes movimientos no es periódico. Un movimiento periódico es un movimiento en donde la fuerza siempre va contraria al movimiento. Entonces, por ejemplo, el caso del sistema masa-resorte, por ejemplo, si el cuerpo se mueve hacia abajo, entonces el resorte hace una fuerza hacia arriba que lo hace regresar y así sucesivamente. El único movimiento que no es periódico es una pelota que rebota sucesivamente contra el piso. ¿Por qué razón? La pelota rebota, sube y baja, pero así sube y así baja, la fuerza que la mueve es la fuerza de gravedad que siempre va hacia abajo. Por eso es que la pelota que rebota no es un movimiento periódico. El cuarto dice, una onda tiene un periodo de oscilación de 1 segundo y una longitud de onda de 4 metros. Al cumplir 2 ciclos, ¿qué distancia recorrerá la onda? Entonces, una onda, miremos lo que es un ciclo. Esto es un ciclo de una onda. Hasta aquí. Y esa distancia de ese ciclo la llamamos lambda, o sea, longitud de onda. Entonces, si tenemos 2 ciclos serían 2 lambdas. Entonces, lo que nos preguntan es que al cumplir 2 ciclos, entonces sería 2 lambdas. Dice que lambda es 4 metros para este problema. Entonces la distancia recorrida obviamente sería 2 lambdas, que sería 8 metros. Por eso la respuesta es la D. La 5 es una onda sonora. ¿A qué corresponde? Hay dos tipos de ondas según la vibración. Una es transversal y la otra es longitudinal. Transversal es cuando las partículas vibran de manera perpendicular al desplazamiento. Mientras que longitudinal es cuando las partículas vibran en el mismo sentido del desplazamiento. Y una onda mecánica y una onda electromagnética se diferencian que la onda electromagnética no requiere de medio de transporte, mientras que la mecánica sí requiere de medio de transporte. El sonido es una onda que corresponde a una onda longitudinal y mecánica. La 6 es esta. Dice, una fuente sonora y un observador se acercan el uno hacia el otro. La frecuencia que percibe el observador en comparación con la que emite la fuente, ¿cómo es? Entonces miremos, ese es un fenómeno que se llama efecto Doppler. Cuando una onda tiene una longitud de onda muy ancha, tiene una baja frecuencia. En el caso del sonido, quiere decir que es un tono grave. Cuando la longitud de onda es pequeña, tiene una alta frecuencia, o sea que es un sonido agudo. Entonces, ¿qué tenemos? El efecto Doppler. El efecto Doppler es que una cosa es la frecuencia que la fuente emite y otra es la frecuencia que percibe un observador. Asumamos un ejemplo de un niño que tiene 2 cuerdas atadas a las manos y él agita las cuerdas, entonces genera ondas en ambos lados. Si el niño está en reposo no hay ningún inconveniente con eso, pero ¿qué pasa si el niño se desplaza, digamos, hacia la derecha? Entonces él va a comprimir esta onda, o sea que la frecuencia aumenta, mientras que esta se va a estirar, o sea que aquí la frecuencia disminuye. En el caso de un observador y una fuente que se acerca, entonces al acercarse lo que van a hacer es comprimir la onda. Y si comprimen la onda, entonces la frecuencia es alta, la frecuencia aumenta.
entonces la frecuencia que percibe el observador es mayor debido a la compresión de la onda. El ejercicio 7 nos dice, una onda aumenta simultáneamente su amplitud y su longitud de onda. Esto ocasiona que el nuevo sonido sea cómodo. Vamos a ver, en el ejercicio 7 hay que relacionar qué es amplitud y qué es longitud de onda. Esta es la amplitud, ¿sí? Mientras más alta sea la onda, mayor es la intensidad del sonido si estamos hablando de una onda sonora. Estas son las amplitudes. Mientras que si la onda es bajita, tiene una amplitud pequeña, es decir, que es un sonido de baja intensidad, un volumen bajo, y este es un volumen alto. Para el caso de la frecuencia, cuando la longitud de onda es grande, la frecuencia es baja, o sea que es un sonido grave. Y si la frecuencia es alta, sería un sonido agudo. Entonces pueden haber sonidos de alta intensidad y de baja frecuencia, o de baja intensidad y alta frecuencia, o de baja intensidad y baja frecuencia. O sea, sonidos altos y agudos, altos y graves, bajos y agudos, bajos y graves. Entonces dice que si aumenta su amplitud y su longitud de onda, si aumenta la amplitud, aumenta la intensidad. Aumenta la intensidad, o sea, el sonido es más fuerte. Si aumenta la longitud de onda, baja la frecuencia, o sea que el sonido se vuelve más grave, o sea que sería un sonido alto y grave, de alta intensidad, más fuerte y más grave. La respuesta por eso es la B. El ejercicio 8 dice lo siguiente. Un rayo de luz presenta los siguientes sucesos. Primero se dirige hacia un estanque de agua donde cruza con otro rayo de la misma frecuencia y finalmente rebota contra un espejo. Los tres fenómenos que se presenta el rayo son sucesivamente cuáles. Entonces aquí tenemos el rayo de luz entra y cambia, pasa del aire al medio y el rayo de luz se quiebra. Este es un fenómeno que llama la refracción. Por eso es cuando metemos un lápiz dentro del agua lo hemos quebrado. Luego viene otro rayo, se cruza con él y puede formar un nuevo rayo de luz o una nueva onda a partir de la unión con este rayo. Eso se llama interferencia. Luego aquí hay un espejo y este rayo golpea a este espejo y rebota. Eso se llama reflexión. Entonces en su orden sería refracción, interferencia y reflexión. Por eso la respuesta es la A. El ejercicio 9 es lo que hablamos ahorita del efecto Doppler. Una estrella que según la medición por instrumentos es de luz amarilla, o sea, frecuencia alta, se ve de la Tierra de color anaranjado, frecuencia baja. Esto explica el fenómeno de la expansión del universo. ¿A qué se debe? Se debe a que el universo, según el efecto Doppler, si el universo se está expandiendo, entonces al expandirse estiran la onda y disminuye la frecuencia. Entonces la longitud de onda se estira aumentando su longitud de onda y disminuyendo su frecuencia. Por eso la respuesta es la A. El ejercicio 10 nos dice que cuando se da lluvia con sol, aparece generalmente un arco iris en el cielo, debido a que las microgotas de agua funcionan como pequeños primas que dispersan la luz del sol que les atraviesa. Este fenómeno se explica dado que, ese fenómeno es el fenómeno de dispersión. La luz blanca no es necesariamente blanca, sino que es la suma de muchos colores. Cuando atraviesan un prisma, puede ser un pedazo de vidrio o una gota de agua, ella los dispersa de tal manera que podamos ver todos los colores que van desde el rojo hasta el violeta, pasando por el anaranjado, el amarillo, el verde, etcétera, hasta el azul y el violeta, que son los de alta frecuencia. Estos son los de baja frecuencia. Entonces, lo que dice esto es que la luz blanca, la respuesta es que la luz blanca es dispersada en sus distintas frecuencias, cada una con un color distinto. El ejercicio número 11 dice, se coloca un objeto frente a un espejo cóncavo entre el centro de curvatura y el foco. Entonces, vamos a ver cómo sería eso. Este es un espejo cóncavo. Tiene un punto que es el centro de curvatura y otro que es el foco. El centro de curvatura es el lugar donde yo dibujaría el espejo, donde colocaría el compás. Y el foco está entre el espejo y el centro de curvatura. Aquí hay un objeto. Entonces, siempre hay dos rayos notables básicos. Si un rayo de luz entra horizontal, rebota y se refleja por el foco. Y si un rayo de luz entra por el foco, se refleja horizontal. Entonces aquí se forma la imagen. Las imágenes que están al lado mismo del objeto se llaman imágenes reales. Las que están dentro del espejo se llaman imágenes virtuales. En el caso de un objeto que está entre el centro de curvatura y el foco, entonces dice así, si un rayo de luz entra horizontal, se refleja por el foco, y si un rayo de luz entra por el foco, se refleja horizontal, y la imagen se formaría aquí.
antes del centro de curvatura, pero seguiría siendo una imagen real. Entonces sería una imagen real ubicada antes del centro de curvatura. Miremos el ejercicio 12, las imágenes producidas por un espejo convexo, ¿cómo son? Este es un espejo convexo, miremoslo. Tiene el centro de curvatura y el foco a este lado. Dice, si un rayo de luz entra horizontal, se refleja por el foco, pero se refleja en la inmediación del foco, pero no atraviesa el espejo. Entonces estamos trazando una línea punteada imaginaria en ese sentido. Y si un rayo de luz entra por el foco, se refleja horizontal. Y aquí nuevamente proyectamos esta raya y se produce aquí una imagen que está al otro lado del espejo, sería entonces virtual, derecha, porque está apuntando también hacia arriba, y la imagen es de menor tamaño que el objeto, en todos los espejos retrovisores, por ejemplo. Entonces son igual imágenes virtuales derechas y de menor tamaño que el objeto. La imagen producida por una lente convergente de un objeto situado en el infinito, ¿cómo sería? Entonces ya pasemos al caso de las lentes. Tenemos dos tipos de lente, la lente convergente y la lente divergente. El nombre lo dice, convergente es que hace unir los rayos, divergentes que los dispersan. Tiene dos puntos focales, que es el punto F, que es el foco objeto, y el punto F', que es el foco imagen. Dice, si un rayo de luz entra horizontal, se desvía por el foco imagen, y si un rayo entra por el foco objeto, se desvía horizontal, y aquí se forma la imagen. Entonces, si un objeto está en el infinito, mientras más lejos esté, más cerca estaría esta imagen del foco imagen. Entonces, la imagen estaría en el foco imagen de la lente. El 14, ¿cómo son las imágenes producidas por lentes divergentes? Entonces, miremos, esta es una lente divergente que, a diferencia de la lente convergente, tiene los focos invertidos. Dice, si un rayo de luz entra horizontal, se desvía por el foco imagen. Y si un rayo de luz entra por el foco objeto, se desvía horizontal. Estas líneas se proyectan en sentido contrario y se forma aquí la imagen. La imagen siempre va a ser virtual, derecha y de menor tamaño que el objeto. Entonces, por eso la respuesta es la A. El ejercicio 15 ya de aquí en adelante corresponde al tema de electricidad. El tema de electricidad dice así. En el ejercicio 15 se colocan dos cargas de igual valor y de igual signo separadas entre sí cierta distancia. Si se coloca a mitad del camino de ambas una tercera carga de signo negativo y esta se libera, ¿qué pasaría? Entonces miremos. Esta ley dice, si yo tengo dos cargas de igual signo, las cargas se repelen. Si tengo cargas de distintos signos, se atraen. Si yo tengo unas cargas positivas de igual signo, de igual magnitud, y coloco una carga negativa, pues esta la va a traer hacia ella y esta la va a traer hacia ella y las dos fuerzas se anulan. O sea que la carga simplemente no se movería. La respuesta entonces sería la D. Este otro problema dice, dos cargas más Q y más Q están separadas 6 metros y vamos a medir el campo eléctrico en un punto intermedio entre ellas a 3 metros de ambas. ¿Qué podemos afirmar? El campo eléctrico hay que tener en cuenta, tiene esta fórmula KQ sobre R cuadrado. Si el campo eléctrico, la carga es positiva, el campo eléctrico sale, estas se llaman líneas de fuerza. Si la carga es negativa, el campo eléctrico entra. Si yo tengo dos cargas positivas en el medio de ella, para esta el campo eléctrico sale y para esta también sale. Como van en sentido contrario, los campos se anulan y el campo sería cero en ese punto en la mitad. Por eso la respuesta es la A, el campo eléctrico es nulo. Bien, en el ejercicio 17 tenemos estos diagramas de fuerza. Recordemos que el campo eléctrico por una carga positiva sale y una carga negativa entra. Entonces miremos por ejemplo esta estructura. Esta estructura aquí, las fuerzas eléctricas, las líneas de campo, salen de la carga positiva, pero entran hacia la carga negativa. O sea que este dibujo 1 está muy bien hecho. Aquí tenemos una distribución de carga positiva y una negativa en el centro. Siempre sale del positivo y entra al negativo. Está bien dibujada. Esta es la que está mal dibujada porque el campo eléctrico no sale del negativo y entra al positivo, sino que es al contrario. Entonces esta está mal dibujada. Las que están dibujadas bien son la 1 y la 3. Los diagramas de fuerza que tienen las líneas de fuerza bien dibujadas son el 1 y el 3. Por eso la respuesta es la B. Miremos el ejercicio 18. En un circuito básico, dice así, con una fuente de voltaje y una resistencia por el cual circula una corriente eléctrica, se cumple la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que voltaje
es igual a resistencia por corriente o resistencia por intensidad. Si disminuimos el valor de resistencia a la mitad manteniendo constante el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Ten en cuenta que la resistencia es la que trata de impedir el paso de la corriente. Entonces, al aumentar la resistencia, disminuye la corriente. Y al disminuir la resistencia, aumenta la corriente. Entonces, si disminuimos el valor de la resistencia a la mitad, obviamente la corriente va a aumentar el doble. Por eso es que aquí la respuesta es la A. Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Tenemos una fuente de voltaje con 3 resistencias. Entonces dice que vamos a calcular el valor de resistencia equivalente entre los puntos A y B. Entre los puntos A y B es esta resistencia de aquí, que van una detrás de la otra. Cuando las resistencias van una detrás de la otra, esa resistencia se llama resistencias en serie y simplemente lo que hacen es sumarse. 5 más 5 sería 10. Por eso la respuesta aquí es la B. Mirando el ejercicio resuelto en la parte de acá, miremos. Esta resistencia de 5 ohmios con esta resistencia de 5 ohmios se suman algebraicamente. Las resistencias en serie, cuando están en serie, es simplemente sumarlas. Sería 5 más 5, 10 ohmios. ¿Qué hacemos para el siguiente ejercicio? Miremos acá. El ejercicio 20 dice, dado el problema anterior, ¿cuál es el valor de la resistencia equivalente en todo el circuito? Entonces miremos. Estas dos resistencias de acá, que ya las sumamos porque están en serie, se reemplazan por una sola resistencia de 10 ohmios, que es la que está aquí en este momento. Entonces el circuito queda simplificado de esa manera. Resulta que aquí estas dos resistencias están en paralelo. ¿Por qué? ¿Qué es en paralelo? Que el circuito se abre, se divide en dos y vuelve y se une. Cuando las resistencias están en paralelo, ¿cómo se suman? Pues 1 sobre R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más todas las resistencias que haya. Entonces 1 sobre R sería 1 sobre 10 más 1 sobre 10, como está aquí. Un décimo más un décimo me da 2 décimos. Para calcular el valor de R invierto a ambos lados. R sobre 1 igual a 10 sobre 2. Y 10 dividido 2 me daría 5 ohmios. O sea que la resistencia en todo el circuito sería de 5 ohmios. Por eso la respuesta es la C. Y para terminar con el siguiente ejercicio, el último, el ejercicio 21, el circuito queda simplificado aquí. Tenemos la misma resistencia de 20 voltios, la misma fuente de voltaje, y toda la resistencia del circuito, acabamos de hacerlo, es de 5 ohmios. Entonces la ley de Ohm dice que I es B sobre R, es decir, 20 voltios sobre 5 ohmios, 20 dividido 5 me daría 4 amperios. Y ahí termina el taller. La respuesta entonces sería la D.